Me presento, soy la química Patricia Rosas Pérez, pertenezco al Laboratorio de Análisis Clínico en el Departamento de Autoinmunidad. En esta parte vamos a hablar sobre el perfil de miopatías, ya que pertenece a una de las pruebas determinantes que realizamos dentro del laboratorio. En este caso, las miopatías inflamatorias idiopáticas son un grupo heterogéneo de enfermedades musculares autoinmunes adquiridas, poco frecuentes, caracterizadas por inflamación del músculo esquelético, ya sea de forma aislada o en el contexto de una afección sistémica. ¿Qué nos podemos ver en un panorama general de la miositis? Sobre la base de los síntomas musculares, lesiones cutáneas y los hallazgos histopatológicos se identificaron diferentes subgrupos: la dermatomiositis, la poliomiositis, la miositis por cuerpos de inclusión esporádica y en los últimos años se incluyó la miopatía necrosante inmunomediada, en el cual pues encontramos que estos subgrupos son denominados por criterios de clasificación de la miositis de las inflamatorias idiopáticas. ¿Quién nos puede decir por qué hablar de la miositis y de la autoinmunidad? Bueno, en este caso encontramos que las miopatías inflamatorias han identificado múltiples anticuerpos frente a proteínas intracelulares implicadas en síntesis proteicas, regulación transcripcional, respuesta al interferón o reparación del ADN. Estas proteínas pueden estar sobreexpresadas en músculos dañados, en células sometidas a estrés por infecciones virales, fármacos o incluso en el contexto de una neoplasia, lo que facilita que el sistema inmune las reconozca como extrañas. La generación de anticuerpos puede ser, por tanto, una pieza clave que conecta factores ambientales u oncogénicos con la aparición de la enfermedad. Además, muchos de estos anticuerpos se asocian más a manifestaciones extramusculares como piel o pulmón, que a la miopatía en sí, lo que le ayuda a entender la diversidad clínica. ¿Qué podemos decir? ¿Qué órganos se ven involucrados y afectados dentro de este sistema? El músculo esquelético. En el caso del músculo esquelético tenemos debilidad proximal, brazos y muslos, fatiga, a veces dolor. En debilidad asimétrica de cuádriceps y flexores de dedos, caídas y disfagia. En el caso de la piel, podemos tener ciertos daños, exantemas típicos, en dermatomiositis y formas relacionadas. En el caso del pulmón, regularmente se presentan en las manifestaciones predominantes, especialmente procesando un síndrome antisintetasa y ciertos autoanticuerpos que son más específicos por anticuerpos dirigidos del anti-Jo y anti-MDA5, que estos son los más reconocidos por su gravedad que conlleva de afectación en el pulmón, una vez siendo determinantes. Articulaciones, pues en las articulaciones generalizadas presentándose como artritis o artralgias, a menudo en overlap y antisintetasa. ¿Qué otros órganos? Pues también nos afectan el corazón y tubo digestivo, generando una miocarditis, arritmias, disfagia, vasculitis gastrointestinal en algunos subgrupos. Asociación con cáncer, desde luego, particularmente en ciertos fenotipos de dermatomiositis. ¿Qué podemos decir del contexto actual y cómo ha ido la evolución de estos anticuerpos que podemos ser determinantes para poder hacer un diagnóstico clínico para la miositis? Podemos observar en esta imagen cómo viene el histórico cronológico de cada uno de los descubrimientos de los anticuerpos. Podemos ver que el anticuerpo más antiguo o más representativo o inicialmente en el cual podemos hacer la determinación es a partir del 1971, que podemos ver que es el primer anticuerpo digamos, más sobresaliente, más determinante en esa época. A partir de ahí podemos ver la evolución constante de cada uno de los anticuerpos que podemos ir viendo nosotros hasta el día de hoy. Bueno, en este caso, sacado de un artículo 2023, lo más reciente que hay de los anticuerpos. En la parte de aquí abajo
podemos ver los anticuerpos que en la actualidad son determinantes por diferentes tipos de metodologías. En la parte superior son anticuerpos que apenas se están determinando y que a su vez todavía no tenemos una certeza de la determinación e identificación por las metodologías más conocidas, en este caso que son ELISAs, Immunoblot, o algún otro tipo de técnicas. También podemos observar de este lado qué tipo de son más específicos cada uno de estos anticuerpos. Pueden ser a nivel de pulmón, puede ser a nivel de piel, puede ser a nivel digestivo o en presentaciones de ciertas patologías como puede ser el, el cáncer. Entonces, aquí solo muestra un resumen general de la evolución de los anticuerpos, cómo han sido progresivos y que actualmente tenemos dos tipos de grupos en los cuales ya están identificados, aún no están vigentes en las detecciones como tal de pruebas para su identificación. Sin embargo, se siguen trabajando todavía muchos estudios sobre estos anticuerpos y su afectación en cuál van dirigidas, asimismo como también su gravedad de afectación que puede causar. Entonces, eh, pues todos estos anticuerpos, es decir, que nos resalta una diferencia en lo que se sabe en la actualidad y cómo ha evolucionado estos últimos 5 años, que a pesar de que lleva un proceso bastante largo, pues basado en la tecnología, en la ciencia y demás, pues están determinando cada vez más anticuerpos que pueden ser de importancia clínica para su diagnóstico de los pacientes. Entonces, en algunos casos, pues un cuadro clínico puede ser muy sugerente, dando ceros negativos, dado que, les vuelvo a mencionar, hay pruebas habituales en las que aún en realidad no podemos ser determinante para un anticuerpo nuevo como tal. ¿Qué podemos decir de una clasificación? Tradicionalmente se distinguen dos grandes grupos de anticuerpos para miositis. Por un lado, los anticuerpos específicos de miositis o la MSA más, que son prácticamente exclusivos de las miopatías inflamatorias. Ejemplos son los antisintetasa como anti-HO, los anti-MI2, los anti-SRP, los anti-TIF1 gamma, anti-NXP2, anti-MDA5, anti-SAE, anti-HGCR y anti-CN1A. Por otro lado, tenemos los anticuerpos asociados a miositis, los más, que también pueden presentarse en otras conectivopatías como anti-PMCLC, SCL, anti-1-RNP, anti-Q o anti-RO, que es SCA. Los se relacionan con subtipos muy concretos y de miositis y son muy útiles para definir fenotipos y pronósticos. Los más, en cambio, suelen indicar que la miositis forma parte de un cuadro de superposición con otra enfermedad del tejido conectivo. En esta otra diapositiva podemos ver los principales fenotipos y cómo podemos hacer una clasificación y asociación de cada uno de estos anticuerpos. Los anticuerpos específicos de miositis han revolucionado el campo. Hoy no solo sirven para apoyar el diagnóstico, sino que definen subgrupos clínicos con patrones característicos de afectación pulmonar, cutánea o tumoral. Se detectan en alrededor de 2/3 de los pacientes y datos recientes muestran que estos anticuerpos pueden entrar en fibras musculares y alterar directamente la función de sus antígenos. En esta tabla se resumen los anticuerpos más importantes y los fenotipos con los que se asocian. Por ejemplo, los anticuerpos antisintetasa definen el síndrome del mismo nombre y se relacionan fuertemente con la enfermedad pulmonar intersticial crónica. Los anticuerpos anti-MDA se asocian a una dermatomiositis con poca afectación muscular, pero con EPID rápidamente progresiva y mal pronóstico. Anti-TIF1 gamma y anti-NXP2 alertan sobre riesgo elevado de cáncer, mientras que anti-SRP y anti-HMGCR
Caracterizan la miopatía necrosante inmunomediada, a menudo muy agresiva.